El camino a la justicia nunca es lineal. La mente humana es compleja, llena de escondrijos y lugares oscuros que ocultar. En este podcast escucharás casos verídicos de crímenes documentados cometidos en Latinoamérica. Estos casos parecerán salir de la imaginación más retorcida, pero confía en nosotras. Son reales. La naturaleza violenta de algunos casos puede tocar tu sensibilidad. Si no te sientes a gusto, te recomendamos dar la vuelta y regresar en otro momento. Siempre consulta la descripción de cada episodio para saber de qué hablaremos. Acomódate y prepárate. Comenzamos con Latinoamérica, La Habitación Roja, tu podcast del crimen. La noche fue el refugio perfecto para los asesinos. De lejos vigilaban una casa de paredes verdes y techo rojo. Adentro, la víctima se había retirado a su habitación a descansar. Era la noche del 2 de marzo de 2016 en el solitario municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá, Honduras. El reloj marcaba casi las 11:30 de la noche, cuando hombres desconocidos entraron a la vivienda por la cocina. El ruido alertó a los residentes. ¿Quién anda ahí?, preguntó la víctima. Un forcejeo se produjo después y luego se escucharon disparos. Los responsables huyeron inmediatamente en un automóvil blanco. En la casa de La Esperanza se encontraban 2 personas. Una de ellas era Gustavo Castro, único testigo de lo ocurrido. Castro, un activista mexicano de derechos humanos, se preparaba para una actividad a la que fue invitado, razón por la que se encontraba en Honduras cuando vio la muerte de frente. Un sicario entró en su habitación y sin mediar palabra apuntó a su cara, disparó y huyó. La bala le rozó la oreja, lo suficiente para llenar todo de sangre y que el criminal lo diera por muerto. Por puro milagro yo me moví muy rápido y solamente me rozaron la mano y me tumbaron un pedazo de oreja, pero pensaron que yo me había muerto. En la habitación contigua, su amiga, la activista ambiental Berta Cáceres, de 44 años, agonizaba. En el suelo tuvo fuerzas para llamar a Castro. 2 balas en su abdomen acabaron con su vida. Ha muerto una de las activistas ambientales más conocidas de Centroamérica. 5 años después de su muerte, Berta y su familia han conseguido justicia en un país plagado de impunidad. Pero antes de continuar la historia, retrocedamos. Berta Isabel Cáceres Flores nació el 4 de marzo de 1971 en La Esperanza, Honduras. Desde temprana edad se identificó con las luchas del pueblo lenca, el pueblo indígena al que pertenecía. Su madre era una autoridad en el territorio, era partera, enfermera y alcaldesa. En su juventud, Berta Cáceres se casó con el dirigente indígena Salvador Zúñiga, con quien tuvo 4 hijas. Berta, Olivia, Laura y Salvador. En abril de 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares, mejor conocido como el COPIN, y desde entonces lideró una oposición feroz en contra de megaproyectos que afectaban y violaban los derechos ambientales y la vida de las comunidades indígenas. No es hasta el 2009 que la figura de Berta Cáceres empieza a ganar relevancia nacional como defensora ambiental. Todo empieza con la salida forzosa del expresidente Manuel Zelaya y la activista lenca era solo una de las miles de inconformes ante el golpe de Estado. Es a partir de este momento político que las cosas empiezan a deteriorarse en el país. Medios de comunicación fueron asaltados y controlados por el nuevo gobierno de Roberto Micheletti, un empresario que abrió las puertas a las transnacionales y que avaló megaproyectos que pusieron en riesgo la vida y los derechos de las comunidades, especialmente las indígenas. En medio de los abusos, Berta Cáceres se convirtió en la voz de la resistencia y la esperanza para la defensa de los territorios. Por eso, querían acallar su voz. No podemos retroceder. Tenemos
Tenemos que revertir este golpe criminal. Tenemos que revertirlo y eso solo es posible con una enorme capacidad de movilización, de organización, de resistencia, que vamos a arreciarla. Y les digo por último, lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer en el lenguaje, en el único lenguaje que entienden los oligarcas. Y para eso nos preparamos para la otra semana, compañeros y compañeras. ¡Viva Honduras! ¡Viva! ¡Viva la resistencia del pueblo hondureño! ¡Viva la dignidad del pueblo hondureño! ¡Viva Isis Obed Murillo! Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Gracias, compañeros y compañeras. Berta Cáceres denunció la situación de represión y criminalización en Honduras, específicamente del Copín, desde donde se dio a la tarea de defender al río Hualcarque. Allí, la recién creada empresa DESA, propiedad de la familia Atala-Sabla, construyó una represa privada llamada Aguasarca, un proyecto hidroeléctrico que privatizó el agua y los bosques del territorio lenca. Resistirse le costó a Berta ser detenida en más de una ocasión y más adelante, la vida. Primero decir de que la entrega a manos privadas o el concesionamiento de este río Hualcarque, que es un río sagrado para el pueblo lenca, fue entregado por el Congreso Nacional en julio del 2010, con un paquete de 47 concesiones que se otorgaron de varios ríos de todo el país a la gran empresa privada y a transnacionales. Para DESA, Berta Cáceres se volvió un problema porque gracias a ella el Copín tenía una gran capacidad de convocatoria. Atraían la atención y mala publicidad hacia el proyecto, y eso se intensificó con la muerte de un defensor del Copín, Tomás García. Esto provocó que uno de los financistas asiáticos de la hidroeléctrica se retirara del proyecto. Les da miedo que no tenemos miedo plantear que los derechos de las mujeres sean derechos constitucionales, que también quede plasmado ahí claramente que el racismo es una forma de dominación y que tenemos que desmontarlo también. Como consecuencia, se intensificaron las amenazas de muerte y las intimidaciones en contra del Copín. Es por eso que en 2015, Berta Cáceres decide aceptar el premio medioambiental Goldman, no solo para conseguir visibilizar la resistencia del pueblo lenca, sino para obtener protección. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir la madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. El 2 de marzo fue el tercer intento de asesinato en contra de Berta Cáceres. La empresa ya tenía identificados los lugares que frecuentaba. Esa noche, los sicarios se metieron a su casa tras recibir órdenes de Douglas Bustillo, jefe de seguridad de Aguasarca,
para aniquilar al activista, quien contaba con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero nada la protegió. Comunicaciones telefónicas detallan que Bustillo y David Castillo, en ese entonces presidente de DESA, se comunicaron un día antes para hablar de dinero y lo trataron como un supuesto préstamo, pero era el pago correspondiente por el asesinato. La familia de Berta Cáceres consideró que las autoridades no estaban haciendo una investigación seria para dar con los asesinos, pero a los 64 días de su asesinato, 7 personas fueron acusadas de haber forzado el ingreso a la casa del activista para darle muerte. En 2018 fueron condenados a 30 años de prisión, pero la familia y colegas activistas de Berta Cáceres, que continuaban luchando por la liberación del río Gualcarque, no se quedaron con los brazos cruzados. 3 años después, tras insistir ante la justicia, fue condenado Roberto David Castillo Mejía, militar de inteligencia y expresidente de DESA, como autor intelectual del plan que le arrebató la vida a la defensora. La justicia nunca había sido tan pronta como lo fue para el caso de Berta Cáceres, pues en 5 años logró la condena de sus asesinos y autores intelectuales. Desde 2016 hasta el 2021, al menos 21 defensoras han sido asesinadas en Mesoamérica y otras 45 han sufrido intentos de asesinato, según la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Hoy, los lencas han perdido su más férrea defensora, pero hay esperanza, porque mientras Berta Cáceres luchaba, también engendraba herederos de la resistencia contra el corporativismo extractivo. En la actualidad se lleva a cabo un juicio en el que el Copín es reconocido como víctima, por las investigaciones que develan que existieron acuerdos entre empresarios y funcionarios de Estado para favorecer la concesión al grupo DESA. Se omitieron informes y hubo incumplimientos de requisitos para extraer recursos de la zona, en el caso conocido como fraude sobre el Gualcarque. Berta permanece viva en la memoria colectiva de Honduras, no solo como una de sus defensoras más fuertes, sino como la madre de la resistencia. Su familia la recuerda así. La recuerdo fuerte, potente, inmensa, infinita, luchando contra los megaproyectos que se apoderan de los territorios indígenas lencas, contra los golpeadores y agresores de mujeres. La recuerdo de tantas maneras, sin miedo, riéndose, bromeando, humana, acorralando a todos los que la quisieran detener. Berta se ha multiplicado y no hay asesino que la pueda matar. Berta la multiplicada, Berta la semilla, Berta sembrada, Berta eterna, Berta inmensa, mami infinita. Ya nos lo dijo el río, vamos a vencer. Este podcast es producido por Paulina Albani, Evelyn Ruano y Ana María Arroyo. Investigación: Paulina Albani y Evelyn Ruano. Edición: Ana María Arroyo. Síguenos en Twitter como Roja Habitación y en Instagram y Facebook como Habitación Roja Podcast.
¿Tienes un caso que quieres que cubramos? Escríbenos con sugerencias, comentarios o saludos a habitacionrojapodcast@gmail.com. Gracias por escucharnos en esta edición. Cerramos la puerta por ahora, pero recuerda, no existen los crímenes perfectos. Latinoamérica, La Habitación Roja es un podcast sobre crimen en la región, producido por periodistas guatemaltecas. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas nuestros nuevos episodios.